Hola chicas Moldearte, muy buenas tardes, muy buenos días, muy buenas noches. Mi nombre es Juan Carlos Tapia, mejor conocido en las redes sociales como Doctor Simbata. Ahora les traigo para ustedes o les voy a hablar para ustedes la misión de Moldearte. Es importante que tanto nuestros pacientes o nuestros clientes, nuestros colaboradores o si tú piensas trabajar en Moldearte, o nuestros franquiciatarios, o si tú piensas comprar una franquicia, este video es para ti porque tienes que conocer la esencia, la misión que está resolviendo Moldearte, cómo Moldearte va a transformar a todo México. Y bueno, para iniciar esta presentación es importante contarles un poquito mi historia. Mi historia comienza cuando me graduó de médico general y después me voy a Guadalajara y al DF a hacer estudios de posgrado en la cuestión de la medicina estética. Regreso a Tijuana, pongo mi consultorio y una vez que pongo mi consultorio, la realidad es que era un consultorio como cualquier otro, un consultorio muy modesto, y me di cuenta que no tenía ninguna ventaja competitiva. Por lo tanto, pues en la mercadotecnia nada más hay dos maneras de competir. Una es o eres más barato o eres diferente, y la verdad es que en aquel entonces Moldearte no era diferente, por lo tanto nos fuimos a competir por precio. Y en ese entonces la consulta generalmente se cobraba entre los 60, 80 o $90 y nosotros decidimos regalarla. Sé que hoy en día esto parece como muy normal, regalar la consulta de medicina estética, pero en aquel entonces la consulta era muy cara. Entonces nosotros como ventaja decidimos, o como diferenciador, decidimos ser más baratos y entonces decidimos arrojar al mercado la consulta gratuita, de tal manera que nos llenamos de clientes con esta estrategia, pero esos clientes o esos pacientes no eran necesariamente el que queríamos atraer, que nos viniera a buscar para aplicarse toxina o rellenos o hilos, etcétera, sino es un paciente que venía buscando una segunda opinión o realmente una solución a un problema que habían causado otros. Vimos verdaderas historias de terror en las cuales personas que se inyectaban pómulos, que se inyectaban nariz, realmente estaban necrosándoseles, o sea, muriéndoseles el tejido. Vimos también muchos pacientes con inyecciones para aumentar labios y para aumentar la zona del glúteo, con terribles consecuencias, infecciones, necrosis, productos que eran inyectados en la nalga y terminaban en la rodilla o en el tobillo. Realmente vimos pacientes muy afectados por estos tratamientos y nos dimos cuenta que estos tratamientos no eran hechos por médicos, en su gran mayoría, unos poquititos sí por médicos. Y entonces dijimos, bueno, ¿qué podemos hacer ante esto? Y yo en ese momento empecé a hablarles a mis amigos de Guadalajara, del DF, para que me trataran de auxiliar, porque yo era un médico nuevo, que no tenía tanta experiencia en la medicina estética. Estoy hablando de hace unos 8 o 10 años. Y entonces, al momento de estarles hable y hable a uno y a otro médico, todo el mundo me decía que no se podía hacer nada, pero pues yo seguí insistiendo hasta que un médico me comentó, a ver doctor, imagínate que tienes un bol, una bandeja, y entonces ahí echas harina, leche, huevos, mantequilla, vainilla, nuez molida, etcétera, etcétera, como si fueras a hacer un pastel, lo revuelves muy bien y ahora el reto es sácale la pura vainilla, separa la pura vainilla o separa la pura harina. Realmente se vuelve imposible separar estos componentes cuando ya está todo revuelto. Y este doctor me explicaba que cuando inyectamos cosas en los pómulos, en el mentón, en los labios o en ciertas partes del cuerpo, generalmente en el aumento de glúteo, esto es lo que pasa, todo se revuelve y después es dificilísimo, por no decir imposible, poderlo separar. De tal manera que era una frustración muy grande la mía, y al momento de no poderles ayudar a estas pacientes decidí enfocarme en la prevención. La única manera de ayudarles es que esto no se repitiera y que no volviera a pasar. Entonces aquí habría que detectar el origen, o me centré a detectar el origen de por qué pasaba esto, y descubrimos 4 factores cuando analizábamos esto. Y el primer factor es
el dinero. Así es, las pacientes se iban con personas que cobraban más barato, aunque no fueran doctores, porque los doctores de ese momento cobraban muy caro. Para ponerles un contexto, una sola jeringuilla del ácido hialurónico Restylane, que es el más conocido y el más popular en el mundo, en aquel entonces los doctores lo inyectaban por más o menos por 700 a 900 dólares americanos el mililitro, cuando hoy en día una jeringuilla de ácido hialurónico se consigue hasta por 300, voy a hablar en dólares también, iba a decir 3,000 pesos, pero voy a decir en dólares también para las personas que no son en México, se consigue por 100, 150 dólares jeringuillas de ácido hialurónico. Entonces el punto del dinero es un punto importante que arroja o tiende a orillar al paciente a irse con personas que no son de la industria médica. Y evidentemente los charlatanes o personas que no son médicas y se dedican a procedimientos médicos, estas personas evidentemente compiten con precios muy económicos. Por otro lado, el tema de la capacitación, si bien estas personas no están capacitadas y obviamente van a cometer ciertos errores en la aplicación de los productos, también vimos que algunos médicos o que algunos efectos, muy poquitos, pero todos los efectos secundarios que vimos, unos muy poquitos sí eran causados por médicos y a estos médicos les faltaba capacitación en la técnica. Entonces decidimos que en Moldearte siempre se tienen que estar capacitando. Por otro lado, vimos también los productos. Los productos eran de dudosa procedencia o de plano en muchas ocasiones las pacientes estaban conscientes que se les estaba inyectando aceite vegetal o aceite para cocinar o aceite para bebé o aceite para la industria automotriz, o sea, para carros, etcétera, etcétera. O sea, las pacientes tenían ese conocimiento que se les iba a inyectar aceite en los labios, pero bueno, ante lo económico que era, accedían. También el cuarto y el último punto vimos que hay un desconocimiento de los derechos como cliente, o sea, yo como paciente ignoro mis derechos. Y por ejemplo, parte de sus derechos como paciente es poder ver la cédula profesional del médico. De hecho, debería de estar pública en la puerta del consultorio o en el acceso al consultorio. La otra es ver los productos que se les van a inyectar. Ustedes tienen el derecho de ver la fecha de caducidad del producto. Ustedes tienen el derecho de ver cómo se abre el producto enfrente de ustedes, etcétera, etcétera. Entonces, en resumen, tenemos estos 4 puntos o 4 problemas a resolver, que es el dinero, la capacitación, los productos y capacitar a las pacientes. En este momento fijamos una nueva estrategia y la nueva estrategia fue atacar por supuesto el dinero, y entonces este problema del dinero, Moldearte como lo soluciona es comprando en mucho volumen, porque no es lo mismo comprar 1, 2, 5, 10 frascos de Botox que hacer una negociación de comprar 100, 200 o 300 frascos de Botox y el precio unitario definitivamente disminuirlo, y ese precio unitario se traslada en ser un producto más económico y más accesible para el paciente. Esto se llama economías de escala en la cuestión de los negocios o en la cuestión administrativa, es algo muy sencillo. Por otro lado, la capacitación. Nos comprometimos con nuestros médicos a capacitarlos mínimo una vez al mes. O sea, mínimo 12 veces al año son capacitados de manera continua nuestros médicos. Eso es un compromiso, pero la realidad es que hemos tenido años con más de 18 o 20 capacitaciones al año. Ahorita queremos ponernos un nuevo reto de a nuestros médicos capacitarlos cuando menos, o la meta sería 24 veces al año, que esto quiere decir que estén capacitados cada 15 días. Imagínense la capacitación y la actualización continua de un médico que está capacitándose cada 15 días. También en el tema de los productos decidimos en Moldearte no utilizar productos que no estén avalados, ya sea por la COFEPRIS o por la FDA en Estados Unidos o por la Comunidad Europea, evidentemente en Europa, la CE que se llama. Y con respecto a la capacitación de los pacientes, decidimos hacer 2 cosas importantes. Primero, hacer videos como estos para que ellos conozcan sus derechos, conozcan qué deben de esperar de los médicos. Y número 2, crear una experiencia de compra, que el paciente sea
que el paciente adquiera conocimientos inclusive sin saberlo. Por ejemplo, si ustedes son pacientes de Moldearte, han de saber o ya se dieron cuenta que cuando llegan al consultorio para plasma rico en plaquetas o para Botox, les dice el doctor o la enfermera, les dicen, mire, y esta es su sangre y se va a poner en esta centrífuga y la sangre no sale de su cuarto y voy a abrir estos guantes nuevos, estériles y desechables enfrente de usted y mire, aquí está la fecha de caducidad del producto que se le va a inyectar, etcétera, etcétera. Esa vivencia o esa experiencia de compra, cuando nuestros clientes o nuestros pacientes lo viven, lo que hace es que estos pacientes cuando van a un Botox Party, por ejemplo, en un hotel y dicen, oye, aquí ni hay cédula profesional y ni se ponen guantes o los guantes no los abrieron enfrente de mí, las jeringas no las abrieron enfrente de mí, el producto que me van a inyectar ni siquiera me lo enseñaron, ya mucho menos la fecha de caducidad. Esos son como focos rojos que se van prendiendo y las pacientes toman mejores decisiones porque ya saben lo que tienen que esperar del personal de salud. Nuestra meta es muy, muy importante porque tenemos que cambiar esto en Tijuana y esto cambiarlo en todo México. Traemos un plan de crecimiento muy importante y muy agresivo que son 20 sucursales, lograr 20 sucursales en Tijuana para el 2020 y lograr 300 sucursales. Sí, escucharon bien, yo sé que es la locura, 300 sucursales para el 2030 en todo México. Esto es un compromiso con ustedes para prevenir todas estas cosas que mencioné al principio. Pero aquí la idea es, ¿cómo vamos a llegar a las 300 sucursales? Bueno, tenemos un plan de crecimiento para la gente. Aquí hay que crecer a la gente, generar equipos y generar comunidad. Primero, evidentemente vamos a generar comunidad con las pacientes. Si tú eres paciente o quieres inyectarte algo, ya sea Botox, rellenos, aumento de labios, de pómulos, de mentón, correcciones de nariz, cuestiones corporales, de manchas, acné, estrías, celulitis, etcétera, puedes acudir a Moldearte, eres bienvenida como paciente. Tenemos 10 sucursales, se están construyendo otras 2 sucursales en este momento. Y será un gusto atenderte y que formes parte de la comunidad de las chicas Moldearte. ¿Qué vas a encontrar? Un servicio de calidad. Puedes encontrar seguramente un precio muy, muy competitivo, un precio justo. Te lo garantizo que vas a encontrar a doctores súper capacitados y además te vamos a brindar tanta asesoría que te vamos a empoderar para que tomes las mejores decisiones en tus tratamientos de salud. Por otro lado, si tú eres inversionista, pero tienes que ser un inversionista activo, o sea, un franquiciatario operador, no nada más es meter dinero, sino además tienes que operar una sucursal, bueno, ven con nosotros, seguramente te podemos ofrecer un rendimiento muy atractivo y si no tienes conocimientos de medicina, no te preocupes, te contactamos con un doctor para que entre los dos como socios puedan ser una sucursal exitosa. Y si eres doctor y quieres ser franquiciatario, pero no sabes nada de administración, lo que sabes es la cuestión médica, ven con nosotros, te podemos poner un inversionista para que ustedes se hagan socios y logren una sociedad con una sucursal exitosa. Esto ya lo hemos hecho con algunas sucursales y ha funcionado bastante bien, tenemos experiencia sobre esto. La otra es, si tú quieres trabajar con nosotros, en este momento estamos seleccionando o contratando personas para todos los puestos porque traemos una expansión muy grande, médicos, cosmetólogas, gerentes operativos, gerentes de recursos humanos, etcétera, etcétera, etcétera. De todos los puestos estamos contratando. Ven y dinos qué puedes hacer tú por este proyecto, cómo puedes impulsar a Moldearte para adelante para lograr que las mujeres no se arriesguen a tratamientos estéticos de mala calidad que les puede costar la apariencia o inclusive hasta la vida. Es muy importante que si quieres trabajar con nosotros tienes que tener 2 cosas muy fuertes. Primero, mucha ambición de crecer y segunda, mucha humildad. Cualquier desbalance de estos no es correcto dentro de Moldearte. Mucha ambición sin humildad, pues imagínate, no eres una buena persona. Y mucha humildad con muy poca ambición, pues la realidad es que te vuelves una persona muy perezosa. Entonces necesitamos gente muy empoderada, con mucha ambición y con mucha humildad.
Si tú no eres tan fan de las computadoras y utilizas más las redes sociales en la cuestión del móvil, que como el 86% de las pacientes que nos visitan nos visitan a través de teléfonos móviles, bueno, pues entonces aquí están los sitios de cada una de las páginas de Facebook. Nos puedes contactar dependiendo el tema que quieras tratar con nosotros. Vas a obtener diferente información en los muros de estas páginas. Es importante que tú como cliente, como franquiciatario o como personal que ya trabaja o quiere trabajar con nosotros, sepas que la misión de Moldearte es salvar vidas. La misión de Moldearte es llevar a través de la medicina estética salud, vida, autoestima a las pacientes, pero sin correr riesgos para la salud. Bueno, pues me despido dejándoles los datos en la pantalla. Si me quieren contactar por el WhatsApp, ahí está mi número. Y si quieren contactarme por las redes sociales, ya sea en Facebook, en Instagram o en YouTube. En YouTube tengo un montón de videos de capacitación para ustedes, las pacientes, para que tomen mejores decisiones al momento de elegir a sus médicos. Me encuentran como @doctorsimbata. Muchas gracias, que tengan excelente día. Bye bye.